La noticia ha sacudido los cimientos del fútbol mundial. Un murmullo que se convirtió en un grito, y ahora, en una realidad innegable. El Santiago Bernabéu tiene un nuevo inquilino en su banquillo. Un hombre que conoce la casa, que ha probado la gloria y que, ahora, tiene la misión más grande de su joven carrera. ¿Es Xabi Alonso el entrenador perfecto para el Real Madrid? La pregunta resuena en cada rincón del planeta fútbol. Una vez más, el Real Madrid apuesta por un hombre de la casa. Pero esta vez, es diferente. No hablamos de un técnico consolidado con décadas de experiencia, sino de un fenómeno en ascenso, un genio táctico, que acaba de reescribir la historia del fútbol alemán. El debate está abierto. ¿Es esta la decisión más brillante de Florentino Pérez, o una apuesta demasiado arriesgada? En este video, vamos a desglosar absolutamente todo lo que necesitas saber sobre la llegada de Xabi Alonso al banquillo más exigente del mundo. El maestro de Leverkusen, los cimientos de la perfección. Para entender por qué el Real Madrid ha puesto sus ojos en Xabi Alonso, debemos mirar la obra maestra que ha construido en el Bayer Leverkusen. Cuando llegó, el equipo estaba en puestos de descenso. Menos de 2 años después, lo ha transformado en un campeón invicto de la Bundesliga, rompiendo una hegemonía de más de una década del Bayern de Múnich, y además, logrando un doblete histórico con la Copa. Esto no es casualidad, es el fruto de una gestión brillante. ¿Pero cómo lo hizo? Alonso no solo impuso una idea, sino que mejoró a cada jugador de su plantilla. Frimpong y Grimaldo se convirtieron en los mejores carrileros del mundo. Vir se explotó como uno de los talentos más desequilibrantes. Xhaka renació como el cerebro del equipo. Su metodología de entrenamiento es meticulosa, con especial énfasis en la posición, la toma de decisiones bajo presión y la adaptabilidad. El éxito de Leverkusen no se basó en estrellas, sino en un sistema donde el colectivo potenciaba al individuo. Esta es una lección crucial que el Real Madrid habrá tomado buena nota. Alonso no busca talentos aislados, sino jugadores que entiendan y se comprometan con una idea superior. Este es el primer pilar que lo acerca a la perfección. Su juego, el ALONSOBALL, y cómo encaja con el Madrid. Ahora, entremos en materia táctica. ¿Qué estilo de juego traerá Xabi Alonso al Real Madrid? Olvídense de clichés. El Alonso Ball no es solo posesión, es posesión con un propósito, con una verticalidad y una agresividad que sorprenden. Su sistema principal ha sido el 3-4-3 o el 3-4-2-1, pero con una fluidez que lo hace casi irreconocible en fase ofensiva. En defensa, el Leverkusen de Alonso es un equipo muy organizado y agresivo en la presión tras pérdida. Buscan recuperar el balón lo más rápido posible, ahogando al rival. Si no pueden recuperarlo arriba, se repliegan en un bloque compacto que cierra los espacios interiores. Esta disciplina defensiva, unida a la calidad individual, los hizo casi infranqueables. En ataque, la clave es la paciencia para construir y la velocidad para finalizar. Los carrileros son vitales para generar amplitud y desborde, mientras que los mediapuntas como Wirtz tienen libertad para moverse entre líneas, recibir y desequilibrar. El centro del campo, con un doble pivote o un pivote único bien protegido, es el motor que distribuye y controla el ritmo. Ahora, ¿cómo encaja esto con el Real Madrid? Piensa en Vinicius y Rodrigo como potenciales carrileros o mediapuntas con libertad. O en Bellingham, como ese jugador total que podría dominar el centro del campo en este esquema. Valverde y Camavinga son perfectos para el despliegue físico y la ocupación de espacios que Alonso exige. La base de talento del Madrid es perfecta para que Xabi implemente sus ideas, quizás con algunas adaptaciones, pero manteniendo su esencia. El mercado de fichajes. ¿Quién entra? ¿Quién sale? La llegada de un nuevo entrenador, y más uno con una idea de juego tan definida como la de Alonso, siempre abre el debate sobre el mercado de fichajes. ¿Qué perfiles buscará? ¿Quiénes podrían perder protagonismo? Analicemos los posibles movimientos. Primero, la plantilla actual. La mayoría de los futbolistas de la actual plantilla del Real Madrid son de un nivel superlativo y adaptables. Jugadores como Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Valverde, Camavinga y Tchouaméni parecen ideales para la intensidad y versatilidad que Alonso busca en el mediocampo y el ataque. Sus características de presión, despliegue físico y calidad técnica encajan como un guante. En defensa, la presencia de una línea de 3 centrales es una opción fuerte para Alonso. Militao, Rüdiger, Alaba y Eder Militao son centrales de primer nivel que pueden jugar en esa línea, sin embargo el rol de los carrileros sería vital. Carvajal y Mendy se adaptarían completamente al perfil de Frimpong y Grimaldo.
Quizás veamos a Lucas Vázquez o Fran García en roles más protagonistas, o incluso un fichaje específico para esa posición tan exigente. En cuanto a posibles fichajes, Alonso podría buscar jugadores con el perfil de los que le funcionaron en Leverkusen. Un mediocentro defensivo dominante y con buena salida de balón como Xhaka, un lateral / carrilero que pueda actuar en toda la banda, y quizás un mediapunta muy móvil y creativo que entienda los espacios entre líneas. Nombres como Florian Wirtz, la joya que pulió en Leverkusen, siempre serán mencionados, aunque su fichaje sería extremadamente complejo. Por otro lado, la llegada de un nuevo sistema podría significar menos minutos para algunos. Jugadores con un perfil más estático o que no se adapten a la intensidad defensiva y el despliegue ofensivo de los carrileros podrían verse relegados o incluso buscar una salida. Cada pieza será evaluada con lupa por Xavi. Los factores invisibles: liderazgo, presión y cultura madridista. Más allá de las tácticas y los fichajes, el éxito en el Real Madrid reside en factores intangibles. La cultura del club, la gestión de egos y la presión mediática son elementos que han devorado a entrenadores experimentados. Aquí, Xabi Alonso parte con una ventaja crucial. Su pasado madridista no es solo un adorno, significa que entiende la mentalidad de ganar o ganar, la exigencia de la afición, y la necesidad de competir por cada título. Ha vivido la presión como jugador, lo que le otorga una credibilidad instantánea en el vestuario. No es un extraño, es uno de los suyos. La gestión de vestuario es otro pilar. Carlo Ancelotti ha sido un maestro en esto, y Alonso, con su calma, inteligencia y capacidad de comunicación, parece tener herramientas similares. No es un dictador táctico, sino un guía que empodera a sus jugadores y les hace creer en la idea colectiva, algo fundamental con las grandes estrellas. Sin embargo, la prensa madrileña es implacable, y las crisis pueden surgir de la noche a la mañana. Xavi deberá mantener la calma, la coherencia en su mensaje y proteger a sus jugadores. Además, la relación con Florentino Pérez y la directiva será clave. ¿Tendrá Alonso la independencia para moldear el equipo a su antojo, o deberá adaptarse a la política de fichajes del club? La historia muestra que un equilibrio es vital. ¿El veredicto, perfecto o simplemente el mejor candidato? Llegamos a la gran pregunta: ¿es Xabi Alonso el entrenador perfecto para el Real Madrid? Si la perfección se mide por un encaje ideal entre conocimiento del club, éxito reciente, filosofía táctica moderna, capacidad de liderazgo y potencial de desarrollo, entonces sí, Xabi Alonso se acerca peligrosamente a esa definición. No es un salto a ciegas. El Real Madrid no ficha experimentos. Ficha una apuesta calculada, una que combina el romanticismo del hijo pródigo, con la fría lógica del éxito, y la innovación táctica. Alonso ha demostrado que puede construir un campeón desde cero, y ahora, tiene los recursos y el talento para llevar a un gigante al siguiente nivel. Sin embargo, la perfección absoluta es una quimera en el fútbol. Los desafíos serán inmensos. La presión constante, la necesidad de títulos inmediatos, la adaptación de un sistema que funcionó en un proyecto a la inmediatez de un club como el Madrid, y la gestión de egos que pueden ser más grandes que la propia institución. Su verdadero examen comienza ahora. La teoría lo posiciona como el candidato ideal. La práctica dictará si es, en efecto, el entrenador perfecto. Pero la opinión más importante es la tuya, la de nuestra comunidad de amantes del fútbol. ¿Crees que Xabi Alonso es el entrenador perfecto para el Real Madrid? ¿Qué cambios tácticos esperas ver? ¿Qué fichajes crees que pediría? Déjanos tus comentarios abajo. Queremos saber tu análisis y tu perspectiva. Si te ha gustado este análisis profundo, y quieres más contenido exclusivo sobre el mundo del fútbol y la inteligencia artificial, no olvides suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para no perderte nada. Gracias por acompañarnos en este viaje por el futuro del fútbol. Hasta la próxima.